¿Qué tal, amigos de Los Cancelados? Bienvenidos a este programa. Si hay una persona especialmente que les gusta que venga a Periodista Digital a todos ustedes, es la persona que ahora mismo van a ver en pantalla. Cristina Martín Jiménez, con todos nosotros, con nuevo libro, con nuevo trabajazo, La tiranía de la mentira. Nos va a dar las explicaciones pertinentes fuera de, digamos, lo parlamentario, los debates que PP y PSOE se tiran a la cabeza. Fuera de todo eso, un análisis profundo de las mentiras que a usted y a mí nos están colando. Ella es doctora en periodismo y está aquí con nosotros. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, que siempre es un placer y me siento en casa, así que encantada. Este programa se llama Los Cancelados. Y si alguien ha sufrido la cancelación, podemos decir que has sido tú. ¿De qué manera la has vivido y cómo la has experimentado? La he vivido haciendo lo que se supone que debe hacer un periodista, que es denunciar, investigar y señalar al poder. Cuando empecé a publicar mi primer libro acerca del poder, hablando del Club Bilderberg que se reunió el año pasado en Madrid, pues me di cuenta que ese tipo de periodismo estaba prohibido, perseguido. De hecho, mi tercer libro fue cancelado, fue censurado, y en él advertía hace 15 años de las últimas armas de guerra que iban a desarrollar estos tiranos globócratas, que eran las pandemias, el cambio climático provocado por el hombre y la creación de líderes artificiales. Hace 15 años lo dije, hoy es una evidencia, y con lo cual todo aquel periodista crítico hoy está igualmente perseguido, ¿no? A mí me ha tocado 20 años de cancelación, de persecución, pero precisamente dedico el último capítulo del libro a me ha pasado a mí, me lo han hecho a mí, y yo descubro que ha sido la CIA, con sus programas de cancelación, de persecución al periodista crítico, quien ha estado detrás de todas las cosas, de todos los ataques que he sufrido. Y podrán verlo, y como lo demuestro, ¿no? A mí me gusta demostrarlo con datos en este libro, La tiranía de la mentira. Suena fuerte, pero ¿la CIA ha estado detrás de ti? La CIA está detrás de mí porque la CIA está en España. La CIA entró en España, hay un libro que tengo, Los planes del Club Bilderberg para España. Vemos cómo la CIA estuvo ya detrás del asesinato de Carrero Blanco, que lo hemos comentado en otras ocasiones, y vemos que España era un objetivo a conquistar. Estuvimos hablando el año pasado, acuérdate, en las puertas de donde se celebró la reunión Bilderberg, y me preguntabas, ¿qué hacen aquí en España? ¿Qué vienen? Y digo, vienen a por España entera. Y qué casualidad, Joshua, que unos meses después de haber hablado en esa reunión acerca de las guerras del futuro, acerca de las guerras climáticas, ocurre lo que yo llamo la Operación Dana, a la que dedico 4 capítulos de investigación periodística en este libro, La tiranía de la mentira. Vamos a detenernos sobre ese tema porque me parece interesantísimo. Recuerdo perfectamente cómo fuimos a las puertas de un hotel aquí en Madrid, donde se estaba reuniendo el Club Bilderberg, y sacaste una serie de conclusiones. ¿El tiempo te ha dado la razón? ¿Las conclusiones que sacaste el año pasado sobre esas reuniones Bilderberg en España? Yo creo que sí, la evidencia es absoluta, es abrumadora. No olvidemos tampoco el dato de que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, fue invitado a Bilderberg como joven promesa en el año 2015, con lo cual obtiene el arropamiento de unos padrinos a los que obviamente se debe. No está gobernando para el pueblo español, está gobernando para esos fondos financieros que lo auparon a la presidencia. Esto significa, y lo estamos viendo cada día con las noticias de actualidad, un tipo que implementa la Agenda 2030, que permite, porque como vamos a ver en el libro, para que se utilicen armas climáticas se necesita la autorización de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Obras Públicas y de otra serie de ministerios, y que estamos viendo cómo todos los días en el cielo hay unas señales que son las que provocan las guerras climáticas, ¿no? Esas estelas que provocan calor o que provocan sequía, y que no está siendo investigado, y eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué se está haciendo en España? ¿Por qué este campo de experimentación tan grande en todos los cielos de España, que estamos denunciando todos los días, me llegan vídeos y los difundo a través de mis redes sociales, y que es irrebatible? Mira la noticia que tengo aquí, del año 2019, cuando Valladolid se convierte, tuvo en sus manos la máquina de hacer llover.
O sea, todo el tema de cambio climático, toda esta geoingeniería es para hacer guerras en naciones soberanas que poco a poco van perdiendo su soberanía con la implementación de leyes como la Ley de Bienestar Animal, la Ley de Restauración de la Naturaleza, que colocan a las naciones en un estado de vulnerabilidad y que después son rematadas con estas armas de ingeniería climática. Por tanto, en palabras del partido Podemos, toda la diarrea legislativa que hubo la legislatura pasada, que está viendo en esta, las propuestas que va haciendo el gobierno, no es que se levanten por la mañana y se les ocurra, hay una agenda. Hay una agenda. Y vemos además, fíjate, lo que se supone que es la izquierda y la más izquierda de las izquierdas, que sería Podemos, Sumar, están completamente alineadas con la Agenda 2030. La Agenda 2030 está financiada por estos grandes plutócratas que quieren hacerse con las energías, con los territorios, con el parquete inmobiliario, con todos los bienes de las naciones, de los pueblos, de los ayuntamientos. ¿Cómo es posible que coincidan? ¿Cómo es posible esa defensa de los géneros que está trastocando a la juventud, que hace Irene Montero? ¿Cómo es posible que esta señora dijese que los niños podían tener sexo si consentían? Y casualmente estuve en Valencia hablando con un ex trabajador de Meta que me estaba confirmando, que lo grabé en una entrevista, me confirmaba que Meta propaga, ¿no? y que no pone vetos y que no pone barreras a la pedofilia en su plataforma. Entonces, aquí hay una incongruencia de que una serie de políticos, tanto de la supuesta izquierda como de la supuesta derecha, que coinciden, que después coinciden en Bruselas, en los mismos grupos parlamentarios, que dicen que trabajan para nosotros, pero que no hacen más que defender agendas que nos perjudican, que nos roban, que criminalizan al ciudadano, que criminalizan al periodista, como es el caso reciente de que se han aprobado más de 600 millones la señora Ursula von der Leyen para perseguir a los desinformadores, que somos nosotros. No nos dejan hacer el trabajo periodístico. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen a que contemos la verdad? Sobre todo que vemos que en el Congreso de los Diputados se sacan reglamentos para ir contra periodistas, pero que esto viene de arriba. Esto es Ursula von der Leyen, es la Unión Europea, ya estaba en los programas políticos de este PP europeo el poder acabar, ¿no? con la libertad de prensa, y eso es muy curioso. Y el foro de Davos, acuérdate, claro, que este año, no, el anterior, llevaban como uno de los el mayor riesgo contra la democracia era la desinformación. O sea, una serie de centros de poder perfectamente coordinados para que parezca que no están o que trabajan independientemente, o USAID, y resulta que trabajan todos juntos en una especie de conglomerado de guerra psicológica a perseguir al ciudadano, al periodista y a robarnos todo, hasta la libertad de expresión. Lo que llaman desinformación en realidad es informar sobre ellos, ¿no? Efectivamente. Y sobre estas cuestiones. ¿Cuál es el papel ahora del periodismo español? ¿Qué nota le pondrías a los periodistas españoles? Porque directamente en el libro hablas de injerencias extranjeras en el periodismo español. O sea, nosotros vemos por la tele o en los periódicos una serie de individuos, pero en realidad también obedecen a ambos. Hombre, date cuenta que recientemente se ha también destapado cómo estaba pagado un supuesto influencer, ¿no? Un influenciador en las redes, los ecos de Objective, que realmente pues sus vídeos se viralizan, pero que recibe 3.000 euros por cada vídeo por parte del gobierno. Alan Barros. Efectivamente. Y ese tipo es el que después se dedica a decir que yo soy una conspiranoica o que tú estás loco, que claro, está muy bien pagado, es que son los lacayos del poder. Por eso yo hablo y demuestro en el libro La tiranía de la mentira que el periodismo, tanto la información como la desinformación, son armas del poder. Y claro, si aprueban leyes censoras, es que realmente no lo tienen todo controlado. Es que realmente somos unos pocos periodistas los que estamos haciendo bien el trabajo. Y además cada vez hay más. Sí, es verdad que la gente se suma y cada vez, pues eso, hay más éxito también en nuestras publicaciones y en nuestro trabajo. Hablamos de la Operación Dana. ¿Qué se vivió en Valencia realmente? Todo es como nos lo contaron, empieza a llover, la gente se va muriendo. En absoluto lo que nos han contado, ya sabemos que no podemos fiarnos de las versiones oficiales, sabemos dónde acabó la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que no nos olvide el otro titular de la cartera ministerial, está hoy de vicepresidenta, mano derecha de Ursula von der Leyen, Teresa Rivera,
y quien ha ocupado su puesto viene del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. O sea, viene de una entidad supranacional. Lo que ocurre, incluyo algunas fotografías, que antes de que ocurriese esa gota fría, esa dana como llaman ellos, pues se vieron extrañas estelas en el cielo, que son siembras de nubes. Toda la lluvia se concentró en un punto, en la zona de Chiva y en algunos pueblos del interior. Al mismo tiempo, gracias a la ley de restauración de la naturaleza, habían colocado en un estado de vulnerabilidad, de debilidad, ¿no?, a todos esos pueblos, todos esos ríos que habían roto pues todos los azudes, todo el sistema de protección agrícola, de protección milenaria. Y después el Barranco del Pollo, presas que se abrieron y que después se ha demostrado que no era necesario que se hubiesen abierto. O sea, han ahogado a la gente, han matado a la gente. Lo explico detalladamente y además, por si quedase alguna duda, ¿cómo es posible que estuviesen 4 días los valencianos afectados sin ser socorridos? Que cuando llegaron los bomberos a Alfafar franceses se echaron las manos a la cabeza. Eso es una dejación de ayuda, ¿no?, una dejación de socorro, que eso es otro crimen. Y ahora casualmente pues recuperan unos proyectos que había de grandes centros de datos donde se va a necesitar mucha agua, donde se va a necesitar mucha electricidad, muchos paneles solares, mucha implantación de lo que llaman las energías renovables, para poder implementar esas ciudades de 15 minutos que se convertirán en cárceles, para implementar esa, lo llaman moneda digital, pero yo lo llamo cartilla de racionamiento, donde si te portas bien tendrás unos puntos y si te portas mal te los quitarán. Ellos tienen un proyecto completo, una visión completa de hacia dónde tiene que ir el futuro, y esta operación Dana, que es una operación militar, efectuada por el Ejército del Aire de Estados Unidos, efectuada por la OTAN, y que el silencio de los políticos les viene muy bien y está siendo cómplice. La implementación de esa Agenda 2030 en los ayuntamientos, todo aquel que trabaje para implementar hoy la Agenda 2030 en los ayuntamientos, yo los considero cómplices de este ataque silencioso, encubierto al pueblo, de esas operaciones encubiertas que realiza la CIA desde la Guerra Fría. Y esto hay que denunciarlo, hay que investigarlo. Entonces yo propongo una investigación de 4 capítulos en ese libro. Hablo también de Palantir. Palantir es una empresa militar, de tecnología militar, de nuevos software, como llaman ellos, inteligencia artificial, que son programas de software, que durante la pandemia compró el Ministerio de Defensa, se gastó 16,5 millones en ese programa Gotham del ejército estadounidense, con el que han estado monitorizando y viendo en tiempo real. ¿Sabes cuál es el eslogan del programa Gotham? Sí, claro, que he oído hablar de él. Desde el cielo hasta el barro. Claro. Lo han visto todo. Esto ha sido un ataque. Y esto tiene que ser encauzado a través de los abogados que están denunciando el caso. Tienen que ser encauzados en base a lo que ha ocurrido. Todo ese circo que después han montado, que montan los políticos. Que si Mazón, que si Sánchez. Eso es distracción, eso es circo. La realidad es otra. Es otra. Tienes otro libro también que animamos a la gente a leer, Libertad o Tiranía, Agenda 2030. ¿Qué le dirías a un político que sigue sosteniendo, defendiendo la Agenda 2030? Ya le has llamado cómplice, pero ¿qué le dirías cara a cara? Pues le diría que el dinero que le están pagando por implementar la Agenda 2030 convertirá a sus hijos y a sus familiares en esclavos, y que ellos tienen también las manos manchadas de sangre. O sea, que recapaciten, que piensen lo que están haciendo y que quizás, si algún día conseguimos justicia, pues pueden incluso acabar en la cárcel. ¿Quién puede pararle los pies a estos globalistas? ¿Quién puede pararle los pies a Davos, al Club Bilderberg? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿A quién nos podemos aferrar? Obviamente estamos luchando por los años que nos llevan de ventaja y por lo estúpidos que hemos sido, por haber cerrado los ojos o por la cobardía que tienen algunos,
o porque otros se dejan comprar, nos llevan mucho tiempo de adelanto, pero también el acelerón que pegaron con la pandemia ha abierto los ojos a muchas personas que ahora quieren saber qué está pasando. Yo les diría a todos y cada uno de los ciudadanos que nos están escuchando que esta es una guerra larga, que perseveren en el combate, que utilicen las redes sociales para denunciar, porque muchas veces pensamos que hay que salir a la calle, pero yo no sé si tú has visto los programas y los documentales de cómo monitorean en tiempo real cada tuit que ponemos, cómo protestamos en las redes, y es un arma bien utilizada. Esas tecnologías, que por eso también las persiguen y las quieren censurar, son armas en manos de la ciudadanía. Que hagamos periodismo ciudadano. En Valencia hay chavales muy jóvenes que están haciendo periodismo ciudadano y que están denunciando todas las tropelías que los políticos cometen en el Pleno, que los políticos están denunciando la dejadez, después de 7 meses, el estado de dejadez en el que se encuentran los pueblos afectados, y hay que continuar en ese camino, hay que continuar denunciando, no cansarnos, y en el camino lograremos vencerlos, pero hay que seguir batallando. ¿Por qué los globalistas tienen tanto interés en España? ¿Por qué la DAN ha sido en Valencia y no en Varsovia? ¿Por qué se han reunido aquí en Madrid y no en, yo qué sé, en Petrogrado o yo qué sé, en otro lugar? ¿Por qué España? Porque España es un tesoro. España, por muchos motivos, es un tesoro. Ya geográficamente es la puerta de entrada a África, ¿no? Y también están implementando la Agenda 2030 en Marruecos. El rey marroquí es aliado tradicional de Estados Unidos. Participaron en la Marcha Verde, donde ocurrió ese atentado contra el pueblo saharaui, ¿no? Que es la Operación Lolita, a la que el rey emérito dio su visto bueno para conseguir el apoyo de los estadounidenses a su acceso al trono, de Kissinger, de toda esta caterva previa. España al mismo tiempo es una riqueza energética bestial, es puntual del turismo, tenemos tierras, tenemos agricultura, tenemos uranio, a pesar de lo que diga Sánchez, a pesar de lo que diga Sánchez. Y después tenemos 600 millones de hispanohablantes, tenemos vínculos históricos y familiares con toda Hispanoamérica, que también forma parte del plan de conquista, la política del buen vecino, ¿no? De Reagan desde los años 80 y más atrás, 50, 60. Entonces España es el primer imperio moderno, y por toda su riqueza, por toda su capacidad, por toda la fuerza humana, por los grandes trabajadores que somos también. No hay hostelería como la española y sobre todo como la del sur, no hay costas como las malagueñas, las gaditanas. Quieren España, esto es histórico, los ingleses quieren España, los franceses quieren España, los fondos de inversión alemanes quieren España, y eso ha sido siempre así y sigue siendo. Por eso se reúnen esos grandes fondos europeos y americanos en el Club Bilderberg, y este año pues será dentro de nada en Estocolmo, y allí estaremos cubriéndolo. Claro, qué importante. Y Cristina, si algo te caracteriza como periodista y además casi diría como profeta, es que te anticipas a lo que va a suceder y nos has avisado de muchas de las cosas que luego se han ido cumpliendo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Después de las pandemias, después de los avisos climáticos, ¿en qué están trabajando ahora mismo los globalistas? ¿Cuál va a ser el gran tema de Estocolmo, de la próxima reunión Bilderberg? El gran tema de Estocolmo va a ser la guerra. Yo preveo que va a ser una cumbre bélica absoluta, porque realmente Suecia entró en la OTAN recientemente gracias a un directivo de Bilderberg, que va a estar allí con la familia Wallenberg, que es la gran familia multimillonaria sueca, que lleva en Bilderberg desde hace décadas en el comité directivo, y realmente el tema es la guerra. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Hay uno de mis libros, 3 libros atrás o 4 ya, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, pero se hace con armas diferentes. Ellos siguen intentando entrar en Rusia, desmembrarla. Kaja Kallas, la exministra de eslovaca, que estuvo en Bilderberg siendo primera ministra y que salió de Bilderberg con el nombramiento de alta representante de la Unión Europea. Vimos a Mark Rutte también en Bilderberg, sonaba su nombre de hace años, pero después de esta reunión de Madrid fue cuando fue nombrado secretario general de la OTAN. Stoltenberg pasa de secretario general de la OTAN a directivo del comité directivo del Club Bilderberg. Es una cumbre de guerra la de este año, van a por todas, Asia, África y sobre todo Rusia, ¿no? Te decía que Kaja Kallas
recientemente ha dicho que es que Rusia tiene mucha riqueza y que esa riqueza hay que repartirla y que hay que desmembrar Rusia para repartir esa riqueza entre quién, entre los europeos, no hombre, entre los grandes fondos a los que ellos sirven. Claro, entre ellos, entre los amos del cortijo. Exactamente, y vamos a ver cómo este experimento de guerra climática, que les ha salido muy bien en Valencia, van a seguir desarrollándolos e implementándolos en otros países europeos y en otros países de Occidente y en otros países de Oriente y de África, porque no deja huellas. Todo el mundo piensa que son efectos naturales del clima y del cambio climático, que para eso tenemos la agenda, ¿no? Para la narrativa, para que nos creamos, y por eso más que nunca hay que denunciar estas armas climáticas. Y la llegada de Trump frena los planes globalistas. Él ha acabado con la financiación a USAID, de lo que hablas en el libro. ¿Cuál es el papel ahora de la CIA? Están más atados de pies y manos para hacer y deshacer. ¿Qué papel va a tener Trump en todo esto, sobre todo en ser un dique contra el globalismo? ¿Lo va a ser o no? En algunos puntos sí que puede serlo. Vamos a hablar estrictamente, yo que quede claro que aquí ni tú ni yo pienso que somos defensores de Trump ni nada. A nosotros lo que nos gusta es investigar el poder y cómo estos poderosos se pelean entre ellos. Trump ha sido un antes y un después en el desarrollo del poder y de las relaciones internacionales en Estados Unidos. Ellos tenían ya muy bien montado el diseño de la gobernanza global, ¿no? Incluyo en Libertad o Tiranía ese esquema donde todos los ministerios internacionales pues serían el Ministerio Global de la Salud, sería la Organización Mundial de la Salud, del comercio igual, ¿no? Y Trump ha venido a romper, por eso lo temían tanto, a romper ese esquema de gobierno mundial con instituciones supranacionales, que es el punto 16 de la Agenda 2030, instituciones sólidas. Entonces él lo que está haciendo ahora es otro sistema de negocio, que es negociar país por país, negociaciones bilaterales. Vemos que se ha salido de la Organización Mundial de la Salud, que se ha salido del Pacto de París contra el cambio climático. Estamos viendo que están dando la batalla contra las pócimas mágicas a través de Robert Kennedy, que acaba ya de prohibir la vacunación en jóvenes y en mujeres embarazadas de la vacuna esta experimental COVID, pero sin embargo a nivel geopolítico vemos que Trump también está perpetuando los viejos esquemas. O sea, Estados Unidos vuelve a las alianzas, recientemente Trump ha alabado como un gran líder y como un gran héroe el actual presidente de Siria, cuando 3 días antes estaba en la lista de los terroristas. Y eso es lo que viene haciendo Estados Unidos desde la Guerra Fría, ¿no? Si me interesas, eres mi aliado, pero es que mañana ya no me interesa. Lo hicieron con Saddam Hussein, claro, en Irak, con Gaddafi en Libia, y vemos que Trump ese esquema lo está perpetuando. Estamos en un mundo en guerra, él dice Estados Unidos primero, pero Estados Unidos tiene que ser el primero, ¿no? Y vemos un Trump muy diferente en este sentido al de la primera legislatura. Claro, y aquí, trayéndonoslo a España, ¿un gobierno de PP y Vox va a ser menos globalista que el de Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ya vimos cómo, por una parte te digo que ya vimos cómo Feijóo se comportó durante la pandemia de la OMS, durante la pandemia de las farmacéuticas, las multas que fue de los más severos, ¿eh? De los más severos junto con el Lehendakari vasco, o sea, de los más severos. Juanma Moreno Bonilla no se quedó atrás, tampoco. Tampoco, pero los más severos estuvieron Galicia y el Lehendakari. Y después estamos viendo que Vox realmente sí que alza la voz contra la Agenda 2030 en las cuestiones de la agricultura, pero se le olvida la cuestión de la guerra. El punto 16 de la Agenda 2030 es paz. Y sin embargo vemos cómo cuando vino Zelensky se levantó a aplaudir, cuando cualquiera que esté informado sabe que Zelensky es un títere de la OTAN. Entonces, en ese sentido, Vox es muy pro-OTAN. Es decir, que muchos de Vox se arrepienten de ese aplauso. Pero siguen con el tema pro-OTAN, siguen con el tema pro-OTAN. O sea, cuando hay una guerra a estas alturas, cuando vemos ya que la tiranía de la mentira, que a través de la prensa nos engañan, que a través de los políticos nos engañan, los ciudadanos y los políticos honestos tienen que pedir paz, no aliarse con unos o con otros.
¿Ser patriota es ser anti-OTAN? A día de hoy sí, porque ¿quién nos manda a nosotros meternos en una guerra contra Rusia? ¿Qué nos ha hecho Rusia a nosotros? ¿Por qué no podemos comerciar con Rusia? ¿Por qué no podemos ver películas rusas y los rusos películas nuestras? ¿Por qué? Porque está Estados Unidos, que fue el creador de la Unión Europea como muro de contención contra el mundo soviético, ¿no? Contra el mundo comunista. Y ahí es donde voy, porque cuento los orígenes del Estado actual, y ahí es donde voy en La tiranía de la mentira, cuento los orígenes de lo que nos está pasando para que tengamos una visión amplia, claro, para que nos liberemos de las mentiras. Más allá del día a día, ¿no? Más allá del día a día, efectivamente, tener el contexto, que es lo que les falta a los periodistas y al periodismo. Oye, ¿a qué político le regalarías La tiranía de la mentira? A todos. A todos. Me consta que la verdad de la pandemia llegó a muchos políticos de Vox, llegó a muchos políticos en mano y, bueno, tampoco alzaron la voz, ¿no? Yo recuerdo... Bueno, Malena Nevado, de Vox, sí, ahora siempre ha denunciado, ahora no está en Vox, pero ha denunciado siempre desde el Congreso la voz que se le dio. O sea, recuerdo sus discursos y cómo ella, la verdad, que dio bastante caña en ese sentido contra la Agenda 2030. Sí, también teníamos a otros que en Vox, ¿no? Stigman era... Stigman, sí, este médico. Stigman, que también... Horroroso. Pues decía que nos teníamos que vacunar todos, vacunarse siempre entre comillas, ¿no? Hombre... Pero bueno, el vicepresidente de Agenda 2030, Pablo Iglesias, ¿le llegó el libro? No sé si le llegó el libro, porque yo sé que lectoras me pidieron que a estos políticos de Vox, que se lo iban a regalar, que tenían amigos que iban a llegar a la sede y que se los dedicase, ¿no? Al señor Smith también se lo dediqué y le llegaron. Pero vamos, te voy a decir una cosa, Pablo Iglesias conoce perfectamente el juego, claro, lo conoce perfectamente, sabe de qué va y calla, porque como decía Kissinger, el que se mueva no sale en la foto. Claro. Pues hablando de juegos, vamos a terminar, Cristina, nos gusta mucho en este programa, yo te digo un nombre, político, un referente, alguien que la gente tenga ahí puesto en la actualidad o en la historia, y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Si te digo Pedro Sánchez. Criminal. Si te digo Ábalos. Es que no hay palabra para... Es que no hay una sola palabra, ¿verdad? No hay una sola palabra. ¿Te puedo decir dos? Un chulo P. Si te digo Irene Montero. El cinismo y la maldad en estado puro. Si te digo Feijóo. Otro cínico, malvado, ambicioso, que espera su momento y quiere que esté al llegar. Si te digo Abascal. Indocumentado y cobarde. Si te digo Trump, Donald Trump. Un zorro viejo. Si te digo Biden. Un esperpento. Si te digo... Criminal. Zelensky. Otro cínico malvado que debe acabar en la cárcel. Putin. En el contexto de la Tercera Guerra Mundial, un líder para los rusos. León XIV, el nuevo papa. León XIV, el nuevo papa, esto es como... a ver si sabe manejar el papelón que le ha tocado y aún estoy viendo quién es realmente. Javier Milei. Un oportunista. La OTAN como organización. Una organización criminal. Bilderberg. Otra organización criminal. La OMS. Otra organización criminal. Y para acabar, Cristina Martín Jiménez. Una mujer de su tiempo que ama el periodismo e intenta hacer lo mejor que puede. Pues Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, como siempre digo, cuando estoy contigo me consta que estudiaste en Salamanca y eso siempre une. Yo soy muy charro y siempre me gusta. La gente que ha disfrutado de Salamanca me gusta tenerla en el programa. Bueno, es que sabes que tengo sangre salmantina, que mi padre es salmantino. Claro, más aún, más aún. Pues háganse con La tiranía de la mentira, el nuevo libro de Cristina Martín Jiménez, que me consta que ya va por su tercera edición en preventa, o sea que ya que está en las librerías lo va a petar y lo está petando, y en la Feria del Libro pues ha sido todo un éxito, ¿no? La gente... ¿Vas a volver a la Feria del Libro? He alucinado al ver la cola, que la he visto al día siguiente en un vídeo, y he alucinado.
Sí, estoy invitada, pero es el fin de semana que coincide con Bilderberg. Ah, mira. Así que no sé si llegaré al domingo a última hora o no sé si llegaremos, pero el día 7 voy a estar en Zaragoza. Ah, mira, el 7 de junio, claro, en la Feria del Libro de Zaragoza. Qué bueno, en la próxima parada. Mucha gente nos ve allí desde Zaragoza. Libertad o tiranía, La verdad sobre la pandemia, todos los libros de Cristina Martín Jiménez en librerías, en Amazon y en todas estas plataformas. Un último mensaje a la gente de aliento, de esperanza, porque alguna esperanza habrá o algún ánimo, ¿no? La vida es pelear, la vida no es la pantalla del unicornio, lo que tenemos está detrás, pero no hay que tener miedo porque estamos luchando por nuestros hijos, por nuestras familias, por un periodismo de verdad. No hay que tener miedo porque estamos en el lado correcto, así que para adelante siempre. Eso es. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Sí. Le doy las gracias a Carlos Péquer y Izan Gómez en el apartado técnico y, como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de los poderosos. Que Dios les bendiga.